Con la ayuda de Dios deseamos continuar ahora con nuestro tercer tema en la introducción al Nuevo Testamento, cronología histórica, escritural y sinopsis. En pantalla pueden observar un esquema. Es una cronología de los siglos primero antes de Cristo y primero después de Cristo. Y es muy interesante tomar en consideración esta primera estructura cronológica histórica por varias razones. Sabíamos y hemos mencionado que el Imperio Romano dominaba todo el territorio de Palestina en ese momento y nos estamos moviendo habiendo pasado Palestina por diferentes estados de relación política con Roma. Si se centran después de Roma y Siria, viene Palestina, después sería Partia. Primero tendríamos la inserción de Herodes, ya que antes teníamos otros representantes, y la sección más importante obviamente es la de Herodes el Grande, después con Arquelao, y de esa manera se convierte el estado de Judá en la primera vez en procuraduría romana, que es un sinónimo para estado asociado o estado autónomo. Esta modalidad de gobierno autónomo, bajo obviamente el auspicio romano, se denominaba procuraduría romana, y la época más, podríamos decir, más de mayor florescencia sería la de Herodes el Grande, y posteriormente ya en menor envergadura con Herodes Antipas. Esta época coincide con la ocupación romana de ese territorio. Sabemos que Siria la tenemos al noreste y fue declarada provincia romana, mientras que Palestina estaba declarada como procuraduría. Nos enmarcamos en el periodo de los imperios de Augusto, Tiberio, en la primera sección hasta, obviamente, Nerón, en ese primer siglo después de Cristo. Habíamos mencionado ya ese periodo de intervalo en el primer siglo antes de Cristo, que es un espacio correspondiente a la dinastía Asmonea, y cuando hablábamos de los macabeos como libros apócrifos habíamos hablado de esa época, que fue una época muy difícil y grandemente conflictiva, pero la que nos vamos a centrar es en los primeros 100 años, ya que básicamente es el periodo que cubre el Nuevo Testamento escrituralmente hablando, no es el periodo que cubre a nivel de datación y de proyección profética, pero sí al nivel literal. Cuando fueron compuestos los libros, todos fueron en ese primer siglo de nuestra era. Así que nos estamos moviendo básicamente entre Herodes el Grande hasta Nerón, entre la primera y la segunda procuraduría romana, paralelamente una de las épocas más gloriosas del Imperio Romano. Después de ello también entraría en una gran decadencia, y concluimos en el 70, porque ya es destruida Jerusalén y el estado de Judá desaparece como tal. Así que la última forma de gobierno semiautónomo fue el de la procuraduría romana. Es interesante tomar en consideración que este es el contexto en el cual nosotros nos vamos a mover. Sin embargo, al analizar el Antiguo Testamento en conexión con el Nuevo, nos damos cuenta de que la profecía de las 2300 tardes y mañanas, o de los 2300 días proféticos
son las profecías, la cadena profética que nos lleva desde el Antiguo hasta el Nuevo. Y habíamos considerado ya, o sea, como en Daniel 9, 1 al 2, Daniel clama por el cumplimiento de la profecía de los 70 años del profeta Jeremías, que sabemos que no corresponden a las 70 semanas que están destinadas para su pueblo. Los 70 años de Jeremías se relacionaban al exilio y al regreso, mientras que las 70 semanas nos introduce en un periodo totalmente diferente que cubre 490 años. Es importante considerar esta profecía, ya que nos introduce en el Nuevo Testamento. Y en Daniel 9, 25 al 26 nos dice: conoce pues y entiende que desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías y no por él mismo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Así que aquí teníamos las 70 semanas y esas 70 semanas que habrá una primera división de 7 semanas y otra de 62 semanas, y después cómo esas 62 semanas también son interdivididas. Así que aquí en pantalla pueden ver las 7 semanas y las 62 semanas, y después la mitad de otra semana. El versículo dice: en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador, en Daniel 9, 27. Así pues, ya habíamos considerado, si lo recuerdan, el 457 como el último decreto definitivo de punto de partida de la reconstrucción con Artajerjes, pero esto nos lleva, después de esa primera subdivisión, al año 408, donde se encuentra completamente reconstruido. A su vez encontramos esa otra división de la mitad de la semana que nos lleva hasta la muerte de Esteban. Así que esas 70 semanas o esos 490 años es la vinculación perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y tenemos la cronología histórica dada por la propia Biblia, por las Sagradas Escrituras. Si recuerdan, habíamos ya analizado en Esdras, Nehemías y ese periodo último, precisamente este contexto, cuando hablamos de Malaquías como el último libro, estamos enmarcados en ese contexto. Así que el pueblo de Dios, que es su especial tesoro, en el Antiguo Testamento hemos encontrado la elección del pueblo, la educación del pueblo, la constitución de este pueblo, la donación de un territorio, el establecimiento de la teocracia, posteriormente de la monarquía, la división de los reinos, la deportación, la restauración. Y esa misma profecía nos lleva ahora hasta el fin de la elección de este pueblo, que nos cubre todo el Evangelio hasta llegar hasta los Hechos de los Apóstoles. Así que esta misma profecía de las 70 semanas, de los 490 años, nos ensambla el Antiguo y el Nuevo Testamento en cuanto a la historia del pueblo de Israel como pueblo de Dios. Y después empieza otra etapa que se enmarca precisamente también en los Hechos de los Apóstoles. Y obviamente, al restar esos 490 años del total de los 2300, nos resta
1810 años, que también en el Antiguo Testamento tenemos ese periodo rellenado adecuadamente. Consideremos por un momento la gráfica en su totalidad. Antiguo Testamento, el 457, el decreto para la reconstrucción del templo, lo cual nos lleva hasta el 408, cuando definitivamente está reconstruido y restaurado. Tenemos después un periodo de 62 semanas, aproximadamente ese periodo de tiempo son 434 años, son exactamente las 62 semanas multiplicados por 7, que conforman esos 490, y después tenemos esa última semana perteneciente a los 490 dividida en 2, 3 años y medio en cada una de las secciones, donde encontramos la primera venida, el cumplimiento de las profecías mesiánicas en su primera proyección, con el bautismo de Cristo, su ministerio, su muerte, posteriormente su resurrección, el mensaje especial para Jerusalén y para el estado de Judá, y la muerte de Esteban con el año 34, que sella la terminación del pueblo de Israel como pueblo de Dios. Y ahora nos lleva desde el año 34 de nuestra era hasta el año 1844, que engloba obviamente todo nuestro tiempo actual. Queremos considerar otras profecías que dentro de la estructura de estos periodos proféticos nos ayudan a comprender el marco de desarrollo del pueblo de Dios. Si tenemos la gran cadena profética, la mayor de las Sagradas Escrituras, empezando en el Nuevo y empezando en el Antiguo y terminando en el Nuevo, del 457 a.C. hasta 1844 después de Cristo, disponemos de 3 vínculos proféticos relacionados con esos años desde el 34 hasta 1844. Así que tenemos 1290 años, 1260 y 1335. 1290 sabemos que parte del 508 con la conversión de Clodopeo y posteriormente la eliminación completa de las tribus arrianas, siendo este el caldo de cultivo para después llevar a la supremacía papal, que sería el periodo de los 1260. Así pues, si lo vemos en paralelismo, nos daremos cuenta que ese periodo desde el 34 al 1844, que es la última sección de la profecía de los 2300 días, incluye el 508, el 538, que va hasta el 1798 y 1843. Así que tenemos 34, la muerte de Esteban, la finalización de un periodo que estaba dedicado exclusivamente al pueblo de Israel, aunque obviamente el Señor tuvo su proyección hacia todas las naciones, pero en forma específica para el pueblo de Israel. Tenemos después este otro periodo del 508, es la preparación para la supremacía papal que se iniciaría en el 538, con la elección del obispo de Roma como el mayor de todos los obispos, en 1798 con la llevada en cautividad del Papa y los diferentes eventos que precederían a este gran cumplimiento de 1844. Así que tenemos los 1200, la profecía de los 1290, la profecía de los 1260 y la profecía también de 1335, todos incluidos en ese gran periodo de el 34 al 1844, que es tanto para gentiles como para judíos, mientras que el otro básicamente era para judíos primordialmente
y también se refería a los gentiles que se convertían. La cronología política de este periodo importante la hemos considerado fundamental para comparar Roma, el Imperio Romano como tal, a los judíos y a los cristianos, porque después del 34 tenemos que contemporaneizar la evolución de la religión judía como tal, que se distancia totalmente por el rechazo del Mesías de los judíos cristianos convertidos que impulsarían la iglesia cristiana en esa primera generación al mundo conocido de entonces, que conforma la segunda sección del Nuevo Testamento en su extensión mayor. Así pues, en Roma tenemos este periodo imperial básico, con Nerón, Trajano, Adriano, Antonino, Séptimo Severo, una anarquía militar donde 22 emperadores se suceden en forma muy rápida, Diocleciano y Constantino. A nivel de los judíos, en este periodo hay grandes conspiraciones, levantamientos, rebeliones de los judíos. Tenemos la de los celotes del año 66 al 74, la destrucción de Jerusalén en el año 70, la rebelión en el Mediterráneo, fue un levantamiento judío importante, pero paralelamente con estas reacciones y levantamientos de los judíos es cuando Nerón también persigue en forma especial a los cristianos, y tenemos las persecuciones de Nerón a partir del 64 y las persecuciones de Domiciano del 81 al 96. Entonces nos damos cuenta que, siendo la época de gran crueldad y de gran persecución por parte del Imperio Romano de los cristianos, los judíos también tuvieron grandes levantamientos. Continuando en esa dinámica, nos damos cuenta que por parte de los judíos hubo básicamente muy pocos levantamientos después de ello. Sin embargo, la persecución fue también importante por parte de los cristianos, ya que inclusive también los judíos los perseguían, de acuerdo a los estudios de las epístolas lo constataremos. Y tenemos las grandes persecuciones en África, especialmente en Egipto y en Galia, en Francia. Tenemos también las primeras persecuciones generales de Trajano Decio, la prohibición del culto de Valeriano, los 4 edictos de persecución de Diocleciano y el edicto de tolerancia de Galerio, y después el edicto de Milán, y ahí ya encontramos esa gran apostasía que iremos considerando posteriormente. Así que debemos siempre considerar paralelamente la historia judía hasta el punto en que el Nuevo Testamento la va considerando, y nos damos cuenta que en las epístolas es así, y también en los Hechos de los Apóstoles. Cuando constatamos en el libro de Apocalipsis, hay un cierto momento, cuando consideremos Apocalipsis lo veremos, de un distanciamiento ya de la evolución de la religión judía en relación al cristianismo. Queremos por un momento ahora tomar en consideración los libros en forma de categorías. Básicamente tenemos 3 divisiones fundamentales en el Nuevo Testamento, que son la sección histórica, la sección epistolar o de las cartas y la sección profética. Dentro de la sección histórica se incluyen los evangelios sinópticos entre sí, cuando hablemos acerca de la complementariedad y la coordinación de estos en su tema, lo haremos con mayor detalle. Los 4 evangelios, además el libro de Hechos de los Apóstoles. Estos 5 libros son netamente históricos a nivel de crónicas y son básicamente los evangelios biográficos de la persona de Jesús durante su estadía en esta tierra, y la de los hechos de sus discípulos y posteriores apóstoles. Esto no significa que en el resto de los libros no haya connotaciones históricas o biográficas, pero
no es la dinámica constante de estos libros. Por lo tanto, no se les ha clasificado en ese género, pero sí se ha hecho así con los evangelios y con Hechos de los Apóstoles. Las epístolas son la gran sección y el gran estilo literario del Nuevo Testamento, y distinguimos diversas categorías dentro del estilo epistolar. Tenemos por una parte las cartas paulinas, las cartas escritas por Pablo, que las dividimos a su vez en dos categorías básicas, como serían las cartas doctrinales y las cartas pastorales. El contenido es el que ha promovido esta subdivisión de categorías dentro de las cartas paulinas, pero también tenemos lo que se denominan cartas universales o generales, escritas por diversos autores, y el libro netamente profético, que es el libro de Apocalipsis. Eso tampoco quiere decir, igual que decíamos acerca de los libros históricos, que hay epístolas y que hay secciones también de los libros históricos que incluyen profecías. Eso es una realidad, pero no conforma el contenido general, o no son más del 50% de su contenido netamente profético, sino que puede ser doctrinal o puede ser histórico y también biográfico. Y por esa razón se ha categorizado fundamentalmente el libro de Apocalipsis como un libro profético. Si consideramos por un momento los autores que tenemos en el Nuevo Testamento, en ningún momento contamos con la diversidad que tenemos en el Antiguo Testamento. Debemos considerar que el periodo que ocupa el Nuevo Testamento son prácticamente 100 años cuando se computan todos los libros, cuando han quedado transcritos los libros, mientras que el periodo del Antiguo Testamento es extremadamente extenso y obviamente sus autores también son muchísimos más variados. Contamos con autores que han escrito más de un libro. El autor que ha escrito la mayor parte de los libros es Pablo. Se cuenta con 13 libros con la autoría directa de Pablo. El segundo en categoría es Juan, que cuenta no solo con el Evangelio, sino con las epístolas y además con Apocalipsis. Los próximos serían Lucas, que cuenta con 2 libros, Lucas y Hechos de los Apóstoles, con su propia autoría, y las 2 epístolas de Pedro también constan con 2 libros, mientras que todos los demás tienen únicamente un libro. La ocupación de estos autores o su profesión también es muy diversa. Mateo, sabemos, es un recolector de impuestos, Marcos fue un misionero, Lucas fue doctor, Juan fue pescador, Pablo fabricante de tiendas, Santiago, considerado hermano de Jesús, posiblemente carpintero, Pedro pescador, Judas también como hermano de Jesús, posiblemente carpintero. Las ciudades también son diversas, aunque sí están enmarcadas en un área geográfica del Próximo Oriente. Tenemos Mateo en Capernaum, Marcos en Jerusalén, a Lucas en Antioquía, a Juan en Betsaida o Capernaum, que también es llamado así, Pablo, original de Tarsos, Santiago y Judas de Nazaret, y Pedro también de Betsaida o Capernaum. Los cargos que desempeñaron o la función por la cual fueron básicamente conocidos fue también un elemento básico en la canonización cuando consideremos este elemento del Nuevo Testamento, porque todos tenían una vinculación directa o contemporánea con Jesús o pruebas evidentes de un llamado directo por parte de Dios. Me refiero específicamente al caso del apóstol Pablo. Otro elemento significativo en relación a los libros del Nuevo Testamento es el orden de aparición en relación al orden cronológico. Conocemos el orden de aparición tal cual aparece en nuestras Biblias. Sin embargo,
las fechas en que fueron escritos no corresponden al canon, al orden en el cual está establecido. Y por eso sería bueno, en este esquema que tienen en pantalla, considerarlo por un momento a fin de facilitarnos la lectura y la comprensión del Nuevo Testamento, enmarcándolo siempre en el momento en el cual fue escrito. Y es interesante constatar que la primera epístola es la de Santiago, que se considera escrita entre los años 45 al 50. Deseo enfatizar que las fechas son aproximadas y si consultan diversas publicaciones históricas acerca del Nuevo Testamento, quizá pueden encontrar diversas variaciones a la fecha, 5, 6 o hasta 2 o 3 años de diferencia en cuanto a este esquema. Este esquema no intenta ser último, sino simplemente intenta ser orientativo de acuerdo a un estudio consensuado de la mayoría de las publicaciones que datan los libros. Así que Santiago, la epístola de Santiago sería la primera que fue escrita, y fíjense que de acuerdo a las epístolas de Pablo, primera y segunda de Tesalonicenses son de las últimas, sin embargo fueron de las primeras. Primera de Tesalonicenses se escribió entre el 49 y el 50, y segunda de Tesalonicenses del 51 al 52, así que fue una de las primeras. Y esto nos ayuda mucho cuando leemos el Nuevo Testamento, porque las profecías de Tesalonicenses en relación al hombre de pecado fueron una de las primeras escritas, y en una época que era básicamente hacia la mitad del siglo, dándonos así la comprensión de la situación en que ya se encontraba el cristianismo a pesar de su juventud. También constatamos que el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos, no el de Mateo, que lo tenemos en primer lugar, sino el primero que se escribió fue el de Marcos. En la línea de las epístolas, primera y segunda de Corintios se escribió en el año 57, fue el segundo grupo de epístolas que se escribió, siguiendo después Romanos y Gálatas, mientras que Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón se escribieron básicamente en el mismo tiempo. Colosenses y Filemón con certeza, ya que cuando estudiamos Colosenses y Filemón sabemos que Onésimo fue el portador de estas, y Efesios y Filipenses también en una era, en esa misma época aproximadamente. El Evangelio de Lucas fue el segundo, después del de Marcos, aproximadamente en el año 63. Esto nos permite ver que los Evangelios, aunque se encuentran en la primera sección del Nuevo Testamento, porque tratan de la vida de Jesús, que es la primera sección del Nuevo Testamento, no fueron los libros que se escribieron primero, sino las epístolas empezaron. Los Hechos de los Apóstoles, entre el año 63 y 64, Hebreos también en esa misma época, Primera de Timoteo y Tito entre los años 64 y 65, mientras que la epístola de Primera y Segunda de Pedro, también entre esos años, 65 y 66, siendo Segunda de Timoteo más tardía, entre el 66 y 67, ya que coincide con la pronta decapitación de Pablo. Así que fue la última epístola que él escribió. El Evangelio de Mateo fue el tercero en orden que se escribió entre el 68 y el 69, es decir, el primero fue Marcos, después fue Lucas y después se escribió Mateo, y el que aún se escribió más tarde fue el Evangelio de Juan, aproximadamente entre los años 90 y 95, siendo la epístola de Judas de los años 70 al 78, y los escritos de Juan, sea el Evangelio, las 3 epístolas y el libro de Apocalipsis, la última sección escrita del Nuevo Testamento. Esto nos permite entender que la mayor época de que se empezó a escribir fue en los años 40
de este primer siglo de la era cristiana. Y la más floreciente sería en los años 60, para tener la época de los 70 con básicamente solo la epístola de Judas, y ya pasar hasta los años 90, hacia los finales del siglo I, para contar con los escritos del discípulo amado, del apóstol Juan. Así que estos 4 grandes secciones escriturales a nivel cronológico de los libros del Nuevo Testamento nos ayudan muchísimo, especialmente cuando estudiamos las epístolas de Pablo y nos damos cuenta cómo él menciona distintos errores doctrinales, diversas influencias paganas y de otros grupos religiosos que empiezan a introducirse en las iglesias que él mismo había fundado o que había ayudado a consolidar en los diversos viajes, en los 3 viajes misioneros básicos. El estudio de las epístolas y de los libros del Nuevo Testamento en forma cronológica nos permite comprender mucho mejor la evolución del cristianismo y también asimilar el modo en que la condición de la iglesia se iba transformando, a pesar de que gran parte de los discípulos y apóstoles estaban presentes, aunque obviamente estaban distribuidos en distintos lugares. De los discípulos sabemos que todos ellos murieron como mártires, exceptuando el propio Juan. Así que solamente la constatación de la cronología de los libros nos ayuda a estudiar mucho más sistemáticamente el contenido del Nuevo Testamento. Las lecturas recomendadas para esta clase sería el tomo 1 de Bibliología, en las páginas 9 hasta 16, y en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, el propósito de Dios para su iglesia. Y precisamente ahí encontraremos ese momento de transición antes y después del año 34. La tarea que deben realizar con el fin de poder entender mejor la lección y también retenerla es establecer un razonamiento a través de por lo menos, o sea, un mínimo, pueden usar más, pero por lo menos 7 argumentos que relacionan el orden cronológico y el orden histórico en los libros del Nuevo Testamento. Así que para ello una primera fase de esta tarea es que establezcan 2 columnas básicas, una de acuerdo al orden canónico y otra, que ya la hemos visto aquí, y otra de acuerdo al orden cronológico. Y entonces encuentren por lo menos 7 argumentos, hay más, pero por lo menos 7, que justifiquen y nos ayuden mejor a entender la diferencia entre el orden cronológico y el orden histórico. El Señor les bendiga en el estudio de esta lección y nos vemos de nuevo con nuestra próxima lección a las 11:30. El Señor les bendiga.